Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Estaremos como todos los miércoles hasta las 23 horas en vivo. Así es. Enseguida estaremos conversando con Hernán Pudú en su columna habitual, abordando el tema de los despidos y las suspensiones que ya empiezan a ser moneda corriente a lo largo de todo el país y particularmente aquí en Córdoba, en el caso de la industria automotriz. También estuvimos en la cárcel de San Martín, conversando con los familiares víctimas de gatillo fácil. Y bueno, se siguen sumando casos que salen a la luz, como lo veíamos la semana pasada, que son clara consecuencia de la policialización aquí en la ciudad de Córdoba. Enseguida te mostramos la entrevista con los familiares víctimas de gatillo fácil. También tenemos una entrevista realizada a los panelistas de una charla que hace instantes se realizó en la Facultad de Arquitectura, una charla que aborda la problemática de la urbanización, la propiedad privada y la crisis habitacional en Córdoba. Estuvimos conversando con los panelistas de esa charla, en instantes le mostramos la entrevista. Bueno, y la semana pasada comenzamos a mostrarte la miniserie que ha tenido tanta repercusión, Marx ha vuelto. Vimos la semana pasada el primer capítulo que se puede ver por internet. Hoy te traemos el segundo capítulo de Marx ha vuelto. Así es. Veamos ahora la cobertura que en estos últimos días han realizado los medios de comunicación sobre la problemática de los despidos y las suspensiones. Y en instantes estaremos conversando con Hernán Pudú al respecto. Detrás de las estadísticas hay familias, hay gente, hay puestos de trabajo. Es lo que está ocurriendo con el sector automotriz, que es un tema realmente importante, delicado para tener en cuenta, porque la caída de las ventas del sector automotor hasta el momento motivó unas 12.000 suspensiones. Varias automotrices ya hayan decidido hacer algunos recortes en lo que tiene que ver con el personal. Incluso la planta de Peugeot Citroën de Villa Bosch decidió no solamente suspender a 1.000 obreros, sino también levantar un turno completo de producción ante la caída en las ventas de los autos 0 kilómetros. Los operarios, en consecuencia, van a cobrar solamente el 65% de sus sueldos. Vos tenés hoy, lamentablemente, 1.100 obreros suspendidos en la provincia de Córdoba, 600 en Iveco. Iveco pertenece a Fiat, al grupo Fiat. No auspicia más fútbol para todos. No auspicia más fútbol para todos Iveco. Se cayó. Las suspensiones son en una planta en Ferreira. Están cobrando el 75% del salario, pero no están laburando, no están haciendo nada. Yo charlé con la empresa, con Iveco, con Fiat, y me dicen hay un sobrestock de camiones, no estamos vendiendo nada, entonces no podemos seguir produciendo lo que no vamos a vender, entonces lo suspendemos por un tiempo, es una porquería eso. Las empresas hace un mes atrás estaban con horas extras, estaban trabajando hasta los días feriados y no han tenido la previsibilidad de poder mantener cierta cantidad de horas normales para evitar de que puedan llegar a meter las suspensiones. Después tenés en Renault tenés 500 operarios parados, eso me lo confirmaron a mí, la gente de Desmata Córdoba, por falta de autopartes, le falta una parte del auto, entonces no está operando. Y tenés en Volkswagen, que yo también charlé con la gente de esta marca alemana, 15.000 autos 0 kilómetros, ahí los tienen en la planta de Pacheco y, sí, no los pueden vender. Las estadísticas marcan que la industria automotriz en Argentina vivió los mejores 10 años de su historia en la última década, con récords de producción y años que estuvieron muy cerca del récord, prácticamente entre 2011 y 2013. Sin embargo, la caída de las ventas, una caída coyuntural que se produjo a partir de enero de este año, más precisamente a partir de febrero, porque enero no fue un mal mes, digamos, estadísticamente, provocó que ya algunas terminales tomaran la determinación de empezar a suspender personal. Comienza a generar mucha preocupación, sobre todo entre los trabajadores que van recibiendo una merma importante en su salario. Decimos que en abril van a percibir aproximadamente un 65% de lo que venían percibiendo en los últimos meses. Una serie de mecanismos de ajuste sobre el personal que realmente no se justificaría si uno sigue la historia de estas automotrices. Podrían comenzar los despidos en uno de los sectores que ha sido uno de los más castigados por la situación económica actual en la Argentina. Estamos en vivo hasta las 11 de la noche. Recordá que podés comunicarte con nosotros al 444-4482 o mandar tus mensajes al 152 17 11 38 o por Facebook.
Estamos junto a Hernán Pudú. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Bien. Veíamos recién, ¿no?, cómo las distintas empresas lo que argumentan es que hay una crisis producida por la caída de las ventas en el mercado brasilero y con eso justifican la necesidad, como inevitable, de despidos y suspensiones, ¿no? ¿Qué análisis podemos hacer de esto? ¿Hay crisis? ¿No hay crisis? Sí, hay varios puntos que se tocan y me parece muy bueno el informe. Incluso hemos visto a periodistas que tienen algún sentido común en base a la experiencia que ha pasado en los últimos años en la industria y con estos bajones. No, crisis, no se puede llamar crisis a una industria que ha tenido un récord de ventas de 970.000 unidades en el año 2013 y hoy, según las proyecciones que se hacen, supuestamente bajaría un 30%, entonces estamos hablando de un volumen total de 700.000 autos, es decir, están bajando de 970.000 en sus proyecciones a 750.000 autos. Recordemos, lo que vos planteás es, el año pasado se patentaron 970.000 autos, ¿no?, en el mercado argentino, ¿no?, producidos en el mercado argentino. Se fabricaron. Exactamente. Con lo cual, esta caída del 30% de las ventas ya operaría sobre una producción récord, ¿no?, que es la que se dio el año pasado. Claro, cuando se hablaba en los años 90 de la Detroit Argentina, que era Córdoba, etcétera, y se analizaba el volumen total de ventas, se hablaba de cerca de 500.000 autos, que fue un récord en los años 90. Bueno, eso después del 2007 a esta parte llegó al récord máximo, que son 970.000 unidades en el año 2013, y ahora vemos una readecuación que están haciendo las empresas en relación a las ventas en el mercado interno con el mercado externo. Ahora muchos plantean, y sobre todo desde el gobierno, que se debe del gobierno y de los burócratas sindicales afines al gobierno, tanto Pignanelli a nivel del ESMATA nacional como aquí en Córdoba y distintos dirigentes de la UOM, plantean que se debe a las caídas de las ventas en el mercado brasilero, y en realidad muchos estudios demuestran todo lo contrario, que es lo que realmente ha caído es el mercado interno. O sea, se retrajo la economía producto de las políticas mismas del gobierno, como la devaluación, que hay que recordar que le mejoró la productividad y la competitividad a todo el empresariado nacional y extranjero en la Argentina, devaluando cerca de un 40% el salario de los trabajadores. Bueno, esa retracción en el consumo, no solamente en el mercado, porque alguien puede decir que esto se da en el mercado de los automóviles, se dio en todos los rubros, incluso los supermercadistas hablan de una retracción en el consumo, es decir, que los millones de trabajadores tienen un 30-40% menos de posibilidad de compra con el salario tal cual lo tienen hoy, incluso algunos después de haber arreglado una paritaria que también fue arreglada a la baja, es decir, el gobierno devaluó, metió tarifazos y techos salariales que producen una lógica retracción o enfriamiento, como le dicen los economistas, un enfriamiento de la economía, que bueno, también tiene esta repercusión en la industria automotriz, y como vemos, los que empiezan a pagar los platos rotos son los trabajadores. Ahora, ¿cuál es la explicación? Digo, porque estábamos hablando de estas cifras récord, ¿no? No solamente en los últimos años, son históricas la cantidad de ventas que ha habido, y de hecho se hablaba de que un auto antes se fabricaba en 3 días, que actualmente se puede hacer en 48 horas, sin que haya habido una modernización mayor en la maquinaria. Es decir, ¿cómo se puede explicar semejante récord en las ventas y que actualmente todo esto tenga que recaer sobre los trabajadores? Bueno, es difícil de explicarlo, no lo explican de muchas formas. La realidad es que las patronales han aprovechado los últimos años, aumentando los ritmos de trabajo, la intensidad del trabajo, es decir, la tasa de explotación sobre los trabajadores. El caso emblemático que veíamos recién en el video de una industria como Iveco, donde yo pude trabajar, donde las patronales hizo un plan en el cual prácticamente puede suspender casi por un mes porque sobreestoquearon. Es decir, y no es la única empresa Iveco, sino que las patronales, al ver esta situación, utilizan rápidamente la intensidad de la mano de obra, explotan a sus trabajadores, producen más de lo que realmente pueden llegar a vender. En primer lugar, para que los mismos trabajadores vean que después le dicen hay una crisis y pueden ver los galpones o las playas llenas de autos, llenas de camiones, y entonces no, es real, no se están vendiendo. Pero es toda una maniobra que en última instancia termina
favoreciendo a las empresas que cuando tuvieron las posibilidades de hacer estos números récord, lo hicieron gracias a la posibilidad, como dijimos recién, de la contratación de mano de obra, en muchos casos contratados, en la explotación, en las líneas de trabajo, que lleva a números enormes de accidentes de trabajo y de rotura de los propios cuerpos, de los compañeros, tendinitis, hernias y problemas de todo tipo. Y ahora, cuando apenas bajan las ventas, es decir, esto es lo que queremos explicar. En primer lugar, no hay una gran crisis, lo dijimos recién, pasar de un volumen de 970.000 a 750.000 unidades no es una gran crisis, es un bajón en las ventas y sin embargo lo aprovechan para suspender y sobre todo para despedir. Es decir, hay casos, viendo el caso, por ejemplo, del autopartista Gestam en Buenos Aires, que también tiene una planta aquí en Córdoba, donde se ha despedido cerca de 70 trabajadores. O sea que no solamente estamos hablando de despidos, en Iveco mismo hubo una serie de despidos hormigas a lo largo de todo el año pasado y comienzo de este año también, donde se están desprendiendo de personal efectivo. Es decir, las fábricas aprovechan estas situaciones también para sacarse de encima o los trabajadores con problemas de salud física, lo que se conoce como los rotos, o precisamente los activistas y muchas veces incluso delegados opositores a los propios sindicatos y a los propios planes de las empresas. ¿Para qué? Para ver si mañana se vuelve a acomodar, como dicen muchos analistas, incluso el gobierno e incluso dirigentes sindicales como Pignanelli, que plantean que se puede reactivar la industria a partir de agosto, septiembre, para adecuar esos planes con menos trabajadores, un 10, 15, 20, 30%, eso depende de la resistencia que hacen los propios trabajadores ante los despidos y las suspensiones. Bueno, los planes sirven para despedir gente y volver a producir con menos trabajadores la misma cantidad de camiones, en este caso Iveco, de autos que venían haciendo antes. Es una maniobra en este sentido típica y tradicional de los últimos 15, 20 años que venimos viendo en la industria automotriz. Claro. Ahora, retomando un poco lo que decís, lo que podríamos plantear es que tanto en el momento en el cual las empresas automotrices tenían récord de ventas, que basaban esas hiperganancias que estaban haciendo, o sea, que siempre los desfavorecidos son los trabajadores, a eso voy, ¿no? O sea, tanto cuando hacen muchas ventas como cuando cae un poco la venta, que es un poco lo que estás marcando. Claro, incluso ahora recién me olvidaba entre los datos. Dicen que producen menos, pero sin embargo, los automóviles aumentaron en un 40%, es decir, que nunca pierden, los empresarios nunca pierden. Es decir, estamos produciendo menos, estamos vendiendo menos, pero lo que están vendiendo lo están vendiendo a un 40% más de lo que lo vendían en noviembre o septiembre, claro, de noviembre, diciembre, claro, el costo de los autos del año pasado. Es decir, que bajo ningún punto de vista están vendiendo y es una clara muestra de cómo una industria descarga, cuando tienen ganancias, tienen súper ganancias, es decir, cuando hablamos de que vendieron 970.000 unidades el año pasado, que tuvieron una venta récord, estamos diciendo que tuvieron ganancias súper extraordinarias. Es decir, y ahora que tienen un pequeño bajón en las ventas, quieren descargarlo sobre los propios trabajadores. Ahora, ¿qué podemos plantear del rol que juegan las conducciones sindicales, ¿no? Del sector del ESMATA y de la UOM? Hemos visto declaraciones de Pignanelli, como vos planteabas, ¿no? Que es el dirigente nacional del ESMATA, planteando que de alguna manera hacer medidas de fuerza es hacerle el caldo gordo a las empresas, ¿no? En una situación de inestabilidad del trabajo, en una situación en donde está bajando la producción, ¿no? ¿Qué se puede plantear con relación al rol que están jugando y qué se podría hacer? Me parece que antes, me comentabas, Elina, teníamos un videíto, así lo podemos ver con las declaraciones. Aprovechemos a escuchar el audio de Leonardo Almada, justamente del ESMATA, vocero del ESMATA, para ver qué nos dice con respecto a esto y enseguida nos das tu opinión. Bien. Decían que el ESMATA Córdoba decía que estaba tranquilo. No estamos tranquilos, estamos preocupados y ocupándonos del tema y buscando la mejor manera de salir de esta situación. Esperemos que salgamos pronto y que se recupere el mercado. No tenemos otra opción, lamentablemente. Bueno, preocupados y ocupados. ¿Ocupados en qué? Ocupados en dejar pasar la crisis y que caiga sobre los propios trabajadores y ocupados bueno, lo hemos dicho muchas veces, pero esto ya es
es alevoso, no hay absolutamente ninguna diferencia entre que salga el secretario de prensa de un sindicato o el jefe de recursos humanos de una empresa. Es decir, o algún referente de la Fundación Mediterránea Córdoba que podría decir exactamente lo mismo. Estamos preocupados, ocupados, y si no mejoran las ventas, no podemos hacer nada. Lo que está diciendo es no podemos hacer absolutamente nada, en la línea también de lo que viene diciendo Pignanelli a nivel nacional, de que no hay forma de contrarrestar la situación de las suspensiones y los despidos. No, para nosotros sí, ya deberían haber hecho. Ellos argumentan que en esta situación hacer un paro sería favorecer a los empresarios que no tienen la necesidad de producir, pero tranquilamente podrían hacer una movilización para poner en la agenda realmente la preocupación del conjunto de los trabajadores que se vive en todas las fábricas, no solamente de la ESMATA, sino también de la UOM, en Córdoba y a nivel nacional, y sobre todo para poner en guardia a los miles y miles de trabajadores que tienen disposición a defender su fuente de trabajo, porque no olvidemos que detrás de las suspensiones, como decíamos antes, las patronales tienen un plan certero para tratar de sacarse de encima, a veces a trabajadores que tienen problemas de salud, pero por lo general a todos aquellos trabajadores, incluso delegados, que se oponen a los planes de explotación, de suspensiones, de despidos que tienen las empresas. Perdón, Hernán, esto en Córdoba ya lo vimos, ¿no? O sea, la política tanto de las patronales como de las conducciones sindicales de aprovechar las bajas en la producción industrial como un argumento para sacarse de encima la oposición sindical adentro de las fábricas, ¿no? La lucha de Iveco. Bueno, en Iveco fue más o menos así, y hoy el tiempo nos da absolutamente la razón. Un conflicto que empezó en el año fines de 2008, comienzo de 2009, terminó con centenares de compañeros efectivos, primero suspendidos y luego despedidos, y bueno, ni hablar de los compañeros, de los 350 compañeros contratados. Empezó así y terminó el año 2010 teniendo que contratar nuevamente a trabajadores, es decir, con la misma plantilla de trabajadores, o sea que lo utilizaron realmente para sacarse a todos los que supuestamente molestaban, y molestaban esencialmente al gremio y a la empresa, en los mismos planes que tiene la empresa. Recuerdo que en ese momento nosotros habíamos planteado como delegados que había que repartir las horas de trabajo, hay dos cuestiones que vemos nosotros que deberían plantear todos los trabajadores y los delegados, justamente para no caer en esta trampa que plantean los sindicalistas, que dicen que no se puede hacer absolutamente nada. En primer lugar, nosotros planteábamos que se abran los libros contables, los libros de contabilidad de las mismas fábricas, es decir, que demuestren que realmente tienen una crisis, abran los libros de los últimos 10 años, para que no solamente los trabajadores de la fábrica, sino el conjunto de la sociedad, porque el conjunto de la sociedad subsidia a través de los subsidios que le da el gobierno del azote y los subsidios que le dan los gobiernos provinciales y nacionales a todas las multinacionales, los subsidian con menores... Los eximen de impuestos, por ejemplo. Los eximen de impuestos, el gas, la luz, es decir, todos precios subsidiados para que ellos se hagan millones de ganancia. Entonces la sociedad de conjunto tiene que poder ver que es todo un chantaje en el cual se le plantea a los trabajadores que hay crisis. Bueno, primero que muestren los libros. Si no pueden demostrar que hay crisis, efectivamente no pueden ni suspender ni despedir, y efectivamente lo único que quieren es sacarse de encima a trabajadores y aumentar la productividad. Y por otro lado, repartir las horas de trabajo sin afectar el salario. Es decir, que entre todo el colectivo de los trabajadores se trabaje la cantidad de horas necesarias repartidas entre todos y que no se afecte el salario. Nuestros compañeros en ese momento, estoy hablando del noviembre del 2008, muchos trabajadores efectivos habían empezado a ser suspendidos. Y, oh casualidad, siempre se suspendían a los mismos. Entonces nosotros planteamos, bueno, repartamos las horas de trabajo entre todos. ¿Cómo lo entendieron ellos? Dijeron, bueno, como se dice, que sea rotativo las suspensiones. Es decir, muchos decían, yo no tengo ningún problema de que esta semana se suspenda a X y mañana me suspendan a mí. Porque era una forma de mantener... de solidaridad entre los trabajadores para evitar que algunos sufran permanentemente las suspensiones. Exactamente, porque el que está afuera empieza a verse como despedido y el que está adentro empieza a naturalizar que el compañero que está suspendido
es un despedido más. Claro. Entonces, ellos mismos nos decían que se rote. Incluso en una asamblea se resolvió esto. Y el sindicato, en ese momento dirigido por Dragún, como actualmente, ni la empresa siquiera aceptaron esta medida mínima, que era que los mismos trabajadores estaban dispuestos a repartirse las suspensiones para que en última instancia no haya ningún despido. Bueno, la realidad les dio la razón a los trabajadores, y con esto mismo se demostró al conjunto de los trabajadores de la planta que los que estaban suspendidos de manera discriminatoria y que realmente se apuntaba a despedirlos. Por eso nunca quisieron aceptar ni siquiera esta medida mínima de ampliar de rotar las suspensiones. Era una cuestión antisindical de fondo, ¿no? Se utilizaba bien. No, para cerrar, hagamos una breve referencia. En el día de hoy fue la movilización convocada por Moyano y por Barrio Nuevo. Y bueno, todo lo que estamos discutiendo estuvo completamente ausente, ¿no? de las demandas por las que convocaron esta movilización. Así es, bueno, una marcha donde tomaron lo que planteamos nosotros, prácticamente la agenda que presentan sectores como Massa y muchos otros sectores de los políticos empresariales, con el tema de la seguridad. Bueno, se demostró lo que veníamos diciendo, no están dispuestos realmente a hacer un plan de lucha después del paro del 10 de abril, no le dieron continuidad, habían hablado de un paro de 36 horas, tomando demandas sentidas por los trabajadores, y bueno, vemos que lamentablemente teníamos razón. Bien, muchas gracias. Bueno, no nos quedan tiempo para leer los mensajes, nos han llegado varios mensajes, gracias a los televidentes por comunicarse, enseguida intentaremos leerlos. Veamos ahora la entrevista que realizamos en las puertas de la cárcel de San Martín, donde dialogamos con los familiares víctimas de gatillo fácil. Estamos acá porque después de las 12 de la noche, es el día 13 de mayo, va a ser un año que mi hijo supuestamente murió ahorcado. Acá nos avisaron que había muerto ahorcado, pero el cuerpo de él no decía lo mismo. Ellos lo acusaron como un suicidio, pero nunca fue suicidio porque mi hijo en esta fecha salía. Y aparte por las marcas de su cuerpo, tenía las cuerdas para atrás, tenía todo cruzado, tenía lastimada la boca, un moretón a la orilla del labio, tenía las manos, marcas de las manos, marcas de dedo en las muñecas. Los nudillos como si se hubiera estado defendiendo, un puntazo en el dedo gordo del pie, moretones en las piernas. Alguien lo mató y nosotros queremos saber, queremos que la justicia investigue quién fue, porque mi hijo no se mató, nosotros lo conocíamos bien y queremos que mi hijo estaba pagando por su error, nadie tenía derecho a quitarle la vida. Y estamos pidiendo justicia, vamos a salir hasta el final. Hasta que el Iván no tenga justicia, hasta que mi hermano no tenga justicia, que realmente digan lo que pasó. Porque mi hermano no se suicidó, mi hermano no se mató, lo mataron a mi hermano. Recién mi mamá pudo ser de querellante recién. Hace poquito la han puesto de querellante. Pusieron 1000 trabas para poner querellante siendo la madre. No es justo así que la justicia sea así. Muchas organizaciones nos acompañan porque ellos luchan contra las muertes de los pibes que matan en las calles, gatillo fácil, en las cárceles, en las comisarías. Yo tengo una amiga que hace poco tuvo preso el hermano, tuvo una novela y le quebraron todos los huesos. Lo quebraron al hermano. Mi amiga me está acompañando acá hoy día. Y yo sé que toda la gente que está en el lugar de nosotros y todas las organizaciones nos van a acompañar siempre, como nos acompañan a otros, acompañan a todos. La cárcel supuestamente es para rehabilitar a las personas, pero la cárcel no rehabilita a nadie. Aprenden a hacer más maldad, a hacer más daño, los matan psicológicamente, los torturan psicológicamente y físicamente. Habría que ver la justicia, que se fijen cómo viven los presos. Que vengan, es infrahumano la forma en que viven todos amontonados, hacinados, sin tiempo para pensar en otra cosa, que los enseñen a trabajar, que los enseñen a hacer algo para cuando ellos salgan el día de mañana. La mente no la tienen ocupada en nada. Solo en las torturas, en ver cómo hacer para salir de acá, o en ver qué es lo que en matarse entre ellos. Mira, después de la marcha, el día domingo, se llevaron detenido a uno de mis hijos. Mal acusado, lo acusan de una tentativa de robo, cosa que es imposible porque no dan los horarios de que él volvió de una fiesta. Lo detienen, le dicen, mira, acá no está tu papá, ahora que te defienda, ¿quién te va a defender? Subiste, y se lo llevaron detenido. Él se creía que lo llevaban por artículo del Código de Falta, como siempre. Pero después cuando lo llevan para notificarlo, le notifican que era por delito.
se negó a firmar la notificación y bueno, está alojado ahora en la UCA. Me comentó que estaba golpeado. Así que el abogado hoy, cuando terminamos de hacer los trámites en tribunales, quiso ir a verlo. Y fue a verlo y constató los golpes. Lo ahorcaron en el suelo, casi hasta desmayarlo, y tiene varios hematomas en la cabeza, marcas en el cuello y en la espalda. Ya anteriormente 2 veces me lo querían fabricarle causas por robo. Las 2 veces intercedí yo y no pudieron hacer el circo ese. Y bueno, y esta vez no pudieron por robo, pero le pusieron tentativa de robo. Cada vez le van agregando delito y delito y delito. Y cuando la gente va a preguntar por mis hijos, no, si es un delincuente, mira todas las causas que tienen, dice. El gobierno, ante la inseguridad que hay, sale no a luchar contra la justicia, sino sale a sembrar terror para que nadie ande en las calles. Y me parece que está mal, porque avasalla contra un montón de derechos que tenemos los ciudadanos. Mira, yo con los problemas que estoy teniendo con la policía, he recurrido a Derechos Humanos de la provincia, no me han dado bolilla. He recurrido al Tribunal de Conducta, no me han dado bolilla. He recurrido a la justicia de la provincia, no me han dado bolilla. Cuando fui a la justicia federal directamente me dijeron que no tomaban el caso porque pertenecía a la provincia. Al defensor del pueblo, más o menos me escucharon, pero no me dieron una solución. O sea, estamos desamparados ante las instituciones, no hay donde recurrir por justicia. Me hace bien a mí y acompañar a esta familia, ¿no es cierto?, que también ha pasado y ha perdido un hijo en la misma circunstancia que la mía. Y bueno, creo que estamos todos por lo mismo, ¿no?, pidiendo justicia, que se esclarezca todos estos casos que han sido muchos en la ciudad. Y bueno, por eso, apoyando un poco a la gente y bueno, pidiendo justicia por todos. Bueno, desde la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos estamos de nuevo en la calle, como siempre pasa, acompañando a los familiares y las víctimas de la represión del Estado. Aún hoy en democracia siguen cayendo todos los días cientos y miles de pibes en los barrios, en cada uno de los puntos de la ciudad. Y las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones políticas, los partidos, las organizaciones de base, no vamos a parar hasta que realmente el aparato represivo del Estado se desmantele y los pibes de los barrios dejen de caer uno tras otro a manos de la policía de la provincia. Este fin de semana hemos visto nuevos casos de violencia policial, así que seguimos en Giro a la Izquierda cronicando casi cotidianamente las consecuencias de la política de policialización de Córdoba. Así es. Y una entrevista que estábamos adeudando desde Giro a la Izquierda es la que le hiciéramos a 2 referentes de los pueblos originarios que sufren permanentemente la criminalización de la protesta. Veamos qué nos dicen. De Formosa, de una comunidad que está más al interior. De Formosa capital está a 460 kilómetros y nosotros siempre tenemos problemas de tierra, tema de la salud, de la educación, como hoy es nuestro día del aborigen. Para nosotros es un día muy triste para nosotros, porque nosotros en estos años que pasan perdimos muchos hermanos que luchan por sus tierras. Nosotros tenemos problemas de las tierras, que el gobierno, hay algunas comunidades que no tienen título de tierra, o sea que cada año van quitando pedazos de tierra. Hay otras comunidades que tenían 10 hectáreas, ahora tienen 3 hectáreas, porque el gobierno de Formosa, ellos no, cuando uno hace un pedido, tema de tierra, no quiere dar. Y el tema de la vivienda, de la salud y el acceso a la educación, eso nosotros también siempre denunciamos, así hacemos marchas o si no algunas protestas, pero el gobierno se hace los oídos sordos. En Formosa yo tengo una causa en el juzgado de Lomita, que depende de la provincia. A nosotros nos acusaron de robo y de amenaza y de robo en banda. Pero a nosotros, ¿por qué nos hacen si nosotros hicimos un reclamo por un chico que fue asesinado por un criollo? Yo sé que el gobierno de Formosa y el Estado, ellos también buscan forma para que nosotros nos callemos, pero a nosotros nos da fuerza
Yo sé que no es fácil defender la tierra y ellos nos quieren asustar con eso, con situaciones en el juzgado, para que nosotros nos callemos, pero yo creo que no nos vamos a callar porque eso es lo que nosotros necesitamos. Porque el gobierno de Formosa nos están abandonando, digamos, solamente cuando hay elección ellos dan cosas, mercaderías, sino planes sociales, pero cuando pasan las elecciones ellos recién, cuando uno pide una cosa no te dan. Nosotros veníamos denunciando por la muerte de muchos jóvenes. Creo que van muriendo como 17 jóvenes sin haber ningún preso. El último, el caso de Víctor II, que el asesino estaba preso, pero después él pagó y puso un abogado y él quedó libre. En vez de ir preso el asesino, a nosotros nos arman una causa. Eso es lo que yo te dije recién, que por causa de amenaza, de robo y de ataque en vándalo. Y algunos murieron a causa de los golpes que hacen la policía, que ellos sufrían en el hospital, después se van a la casa y con las lesiones por ahí muere el chico. El gobierno de Formosa, todos saben, a nivel provincia y nacional, cuando vos miras un diario, escuchas una radio del gobierno, ellos dicen sí, no hay pobreza, no hay desnutrición, no hay mal de Chagas, pero si entras a la comunidad, hablas con cada referente, ellos te van a explicar cómo viven ellos y cómo es la comunidad. Bueno, nosotros somos de la comunidad Huincul-Nehuen, es una comunidad que está en la zona centro de la provincia del Neuquén. La zona centro de la provincia es la zona en donde están ubicadas todas las empresas petroleras y mineras, o la mayor concentración de las empresas, ¿no? Nuestra comunidad es afectada por la explotación petrolera en manos de Apache y hoy de YPF también. Y bueno, nuestra comunidad hace más de una década que viene resistiendo organizadamente contra la explotación petrolera. Esto por supuesto que nos ha llevado a estar judicializados por defender nuestro territorio, lo cual nosotros decimos siempre que es un desconocimiento total. Se nota claramente como la política del gobierno de la provincia de Neuquén, en donde judicializa a todos aquellos que luchamos por nuestros derechos. Que por ejemplo hoy ya se habla de que YPF se estatizó, todo lo que era Apache lo compró YPF y se ha comprado de una manera totalmente inconsulta a los pueblos indígenas, y que hoy la gran incógnita nuestra es cómo se va a saldar en los pasivos que tenemos en la provincia de Neuquén, los pasivos ambientales, la contaminación, porque nosotros hacemos un recorrido por cada comunidad que está afectada por la explotación petrolera y hoy encontramos piletas a cielo abierto con petróleo, otras piletas tapadas, derrames, fugas de gas, o sea, la situación de contaminación es terrible, es alarmante. Entonces, la provincia de Neuquén, al ser esto un negocio, prefiere resguardar, darle todas las garantías jurídicas a las empresas petroleras y dejarnos, por supuesto, a nosotros, a los pueblos indígenas, sin garantías. Creo que se pueden tratar de poner leyes como siempre lo hacen, como la misma ley antiterrorista, que obviamente es una alerta para todos aquellos que estamos del otro lado movilizados. Pero eso no le va a poder poner freno a los reclamos sociales que siempre van a existir. Somos más de 300 procesados en la provincia de Neuquén y uno de los cargos que, de los cuales somos acusados por lo general es por usurpación. Entonces, ¿cómo vamos a usurpar el territorio ancestral mapuche? O sea, es una locura, pero que en definitiva termina destapando o descubriendo la injusticia que existe en la provincia de Neuquén, la ilegalidad con la cual se mueven los jueces, los fiscales, que le dan la espalda, en este caso, al pueblo mapuche. Cuando nos tocan a uno, nos tocan a todos. Como te habíamos prometido, te mostramos ahora el segundo capítulo de la miniserie Marx ha vuelto.
Hay que poner las cosas en contexto. No podemos tomar la historia como por arte de magia. Pero sí hay que aclarar que la burguesía, en toda la historia de la humanidad, ha jugado un rol eminentemente revolucionario. Está muy claro. Ha construido maravillas muy diferentes a las pirámides de Egipto, a los acueductos romanos, a las catedrales góticas. Y ha llevado adelante campañas diferentes a las invasiones bárbaras, a las cruzadas. La burguesía solo puede existir a condición de que continúe revolucionando todos los medios productivos, todas las relaciones de producción. Es decir, todas las relaciones sociales, ¿verdad? ¿Una cerveza? Vamos. ¿Sabes qué es lo que distingue la época de la burguesía con las épocas precedentes? La continua revolución de la producción, la constante evolución y crítica de todos los sistemas sociales, la agitación, la eterna inseguridad, el movimiento. Esos son sus rasgos distintivos. Todas las viejas relaciones con su carga de conceptos herrumbrados, antiguos, sus viejas ideas se disuelven. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado es profanado. Y entonces por fin los hombres se ven obligados a reflexionar sobre sus condiciones de existencia y sobre sus relaciones recíprocas. Así es. Así es. Che, vieja, ¿qué enchufaste acá? Nada. ¿Estás segura? Claro que estoy segura. Está hecho pelota esto. Sucede que el paso del tiempo dejó en evidencia el principal objetivo de los defensores del ajuste. Sus recetas Toma mate. no solo no permiten a los países Mirá, otra vez hablan de la crisis. en un círculo vicioso donde el recorte del gasto público genera recesión y la recesión obliga a aplicar nuevos recortes para evitar el default. El proceso desemboca en una gran pérdida de valor de las empresas públicas y privadas afectadas. ¿Te pasa algo? Que el día de mañana La crisis, ma. compradas a precio La fábrica ya se rumoreó que están en suspensión. Te suspendieron. Todavía no. Igual nos estamos juntando con los compañeros. La vamos a sacar adelante. Vos siempre con tus ideas. Tenés que cuidar el trabajo. Es lo que estoy haciendo. Si no hacemos nada, la crisis la vamos a pagar nosotros. Vos, yo, todos los laburantes. En realidad esto es mucho más profundo. El capitalismo no funciona sin crisis. Por su necesidad de conquistar nuevos mercados, la burguesía decide invadir el planeta entero, porque necesita establecerse en todas partes, crear relaciones de producción en todas partes. Para conquistar entonces ese mercado mundial, la burguesía dio al consumo y a la producción un carácter cosmopolita. Cada crisis comercial destruye
primeramente no solo los productos que ya han sido creados, sino también las fuerzas productivas mismas que los han creado. Una epidemia. Es una epidemia que en otros tiempos hubiese parecido absurda. La epidemia de la sobreproducción invade el planeta. Parecería que la sociedad se encuentra retrotraída a un estado de barbarie, a un estado de insuficiencia de producción momentánea, claro está. De pronto, parece que todos los medios de subsistencia han desaparecido. Parecería que el comercio y la industria están aniquilados. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Porque la sociedad cuenta con demasiados medios de producción, con demasiada industria, con demasiado comercio, con demasiada civilización. Por favor, ¿cómo no se dan cuenta de que estos últimos 25 años provocan una inmensa desilusión y decepción entre muchos filósofos de inspiración marxista críticos de la sociedad de consumo? Para mí, el término revolución hoy en día ya no tiene sentido, aunque yo no niego que nuestra sociedad pague un precio por ello. La intensidad del trabajo y la agresividad que acompañan la búsqueda de la eficacia podrían deshumanizar al conjunto y acabar con los protagonistas más débiles. Bueno, muchachos, en esta nueva etapa que estamos viviendo en la empresa vamos a tener que adaptarnos a los nuevos estándares que marca la realidad económica mundial. Algunos países han tomado las medidas que yo les estuve proponiendo. La situación es nueva y nosotros tenemos que tratar de contener conflictos. Contamos con ustedes, entonces. Por supuesto. Obviamente que esto va a traer inconvenientes con los compañeros trabajadores, pero lo vamos a saber manejar, como en otras oportunidades. Sí. ¿Qué pasa con esa agrupación de izquierda? ¿Se le metió en el sindicato? Esos zurdos nos van a traer problemas y tajantemente se van a poner a cualquier medida que tomemos. A ver si se ponen las pilas y hacen algo, ¿eh? Pero olvídese, esto también lo solucionamos nosotros. Ese pelado del sindicato no va a poder pisar más El acá. sindicato no viene es porque no es tan grave, son solo 15 días de suspensión. En 15 días te están sacando la mitad del sueldo. Si hacemos quilombo por ahí es peor. Pero lo que tenemos que tener en claro es que hoy son las suspensiones, mañana vienen los despidos. Esto es así. Así de simple. Nos tenemos que juntar, nos tenemos que reunir, pelearla. Esperemos a ver qué pasa. Hay que pelearla, loco. Es lo que estoy diciendo. ¿Cómo supera esta crisis la burguesía? Por un lado, con la destrucción forzada de fuerzas productivas y por el otro, con la conquista de nuevos mercados, con la superexplotación de los ya existentes.
¿Y en qué termina esto? Con la creación de nuevas crisis, más extensas, más violentas, con la obstaculización de los medios para prevenirlas. Bueno, veíamos el capítulo número 2 de Marx ha vuelto. El próximo miércoles te prometemos el capítulo número 3. Recordá que los anteriores podés verlos en www.tvpts.tv. Veamos ahora lo que les prometíamos al principio. Conversamos con los panelistas de una charla que se realizó en la Facultad de Arquitectura, organizada por la agrupación Enclave Roja, sobre planificación urbana, crisis habitacional y propiedad privada en Córdoba. En una Córdoba en donde vemos cómo avanza la especulación inmobiliaria, mientras miles de trabajadores no tienen acceso a servicios básicos y se multiplican los asentamientos, los barrios gueto, ¿no? Mientras avanza la construcción de mega emprendimientos como los que hace, por ejemplo, Gama, ¿no? Así que veamos la conversación que tuvimos con los panelistas de esta charla. Estamos en la Facultad de Arquitectura, en la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos con el ingeniero Matías Ragesi. Se va a realizar una charla debate, va a venir el biólogo Raúl Montenegro, una vecina de Bauer también. A ver, Matías, contanos un poco acerca de la charla. Bueno, nosotros, el título de la charla es Desarrollo Urbano, Propiedad Privada y Déficit Habitacional. Justamente hacemos la charla en el marco de que hay una problemática muy importante en la Argentina, que 3,5 millones de personas están esperando una vivienda digna, que el déficit viene siendo en aumento. En particular en Córdoba vemos cómo los asentamientos marginales, urbanos, marginales vienen creciendo y que en sí el desarrollo en la ciudad viene siendo bastante problemático, desencadena problemas de transporte y en particular lo hacemos con los vecinos de Bauer porque tienen un problema particular muy importante que es su hábitat, problemas de ambiente muy importantes y problemas de salud que les desencadena a ellos. Ellos están teniendo un vertedero de residuos sólidos, no me acuerdo si está bien, del orden de 20 metros, con toda la problemática que eso les genera a ellos. Entonces aprovechamos justamente el espacio de la universidad para abrir este debate importantísimo. Nosotros queremos dar una visión justamente desde el marxismo para poner todo nuestro conocimiento, ese es el debate que queremos abrir, todo nuestro conocimiento al servicio de las necesidades sociales. Vos hablabas de una visión desde el punto de vista del marxismo. Dentro del título de la charla de debate está propiedad privada. ¿Qué tipo de segregación genera este tipo de urbanismo que se está actualmente acá, en La Cava, en Rosario? Bueno, en particular en Córdoba nosotros queremos plantear que justamente la propiedad privada, las empresas como las constructoras de Bugliotti, las constructoras de Petrones, con el favor justamente de la Sota, el gobernador de la Sota, son los que tienen toda la disponibilidad, las que manejan el espacio urbano y están avanzando en la construcción de grandes emprendimientos inmobiliarios justamente para valorizar el precio que estamos teniendo del boom de la soja. Pero nunca avanzar en construir viviendas para la mayoría de los sectores de trabajadores y pobres. Esa es la segregación que vemos, digamos. El contraste es que vemos grandes emprendimientos mobiliarios, de torres muy grandes, con todas las comodidades que se puedan imaginar, piletas, jacuzzi, gimnasios privados, todo lo que se te ocurra, pero a la par y dividido por un muro vemos grandes villas y asentamientos con todos los déficits que te puedas imaginar. Esto ha dado también como resultado este tipo de urbanismo lo que se llama barrios-ciudades, donde se ha excluido a las periferias, a la población más pobre. ¿Qué tipo de gueto se ha formado a las periferias de Córdoba? Y en las periferias de Córdoba es lo que vos bien planteás, digamos, en Córdoba vemos que el único aporte que ha hecho de la Sota es el de construir barrios en los límites de la ciudad, con toda la carencia de acceso a servicios de hospitales de alta complejidad o servicios asistenciales de salud, o poder acceder a escuelas totalmente equipadas para los hijos de los trabajadores, digamos. Un ejemplo que contaban muchísimos es aquellos que han migrado, que han erradicado las villas, contaban el ejemplo que no querían tomar
irse a vivir en las lejanías de la ciudad justamente porque no podían acceder a un hospital para sus hijos, que no podían llevar a sus hijos a la escuela, y lo principal es que está fuera de la fuente laboral, porque la gran mayoría de esos trabajadores trabajan en las obras de la construcción, construyen los grandes edificios, por ejemplo, de Gama, pero son esos edificios que construyen los que ellos evidentemente no pueden habitar. Bueno, muchas gracias, Matías. También estamos con Emanuel, de acá de la Universidad Nacional. Ustedes fueron a Bower a realizar un relevamiento. Contanos un poco qué situación vivieron allá. Sí, nos fuimos a hacer un relevamiento junto con otros compañeros de la universidad justamente para esta charla, y nos encontramos en una situación bastante patoteril, por así decirlo. Primero la policía nos amedrentó, nos amenazó con un arma. Cuando fuimos también al predio del basural, nos volvimos a encontrar con gente de la municipalidad, una patota prácticamente mandada por la municipalidad que no nos permitía sacarnos fotos ahí, nos trataron muy mal en ese sentido, incluso a nuestro compañero le golpearon la cámara, nos quisieron tomar la patente al auto de la vecina de Bower que nos estaba llevando para que hagamos los relevamientos. Nos quisieron tomar la patente, a lo que nosotros le dijimos, bueno, nosotros también te vamos a tomar la patente, y la quisimos filmar, y un tipo se nos puso adelante y golpeó la cámara del compañero de cine. Entonces ahí vemos donde es total complicidad del mismo Estado municipal de Mestre o el gobierno provincial de La Sota, donde junto con los empresarios se juntan a pensar todos estos chanchullos para que se lleven guita unos pocos, y a nosotros nos meten contaminación, no tenemos viviendas. Es un problema que es total responsabilidad del Estado. Imagínense, por ejemplo, el Estado qué es lo que tendría que hacer, y la universidad en ese de conjunto y convivencia, y generar planes de vivienda donde se genere trabajo genuino y al mismo tiempo se ataque el 54% de las familias que no tienen acceso a la vivienda. Por eso la charla también, cuál es el rol del Estado en ese sentido, cuál es el rol de la universidad. Nos ponemos a pensar, porque incluso fuimos hasta allá y nos encontramos que le van a meter otro vertedero más en Bower. O sea, eso lo avaló el mismo Tamarit. Tamarit, el rector de la universidad, avaló que se llevara otro vertedero que queda en Piedras Blancas, cerca de Bower. Justamente lo quieren llevar porque en Piedras Blancas quieren hacer un country. Entonces vemos cuál es el rol del Estado ante esto, y justamente por eso también la charla. Desde ya repudiamos el accionar de la municipalidad y de Córdoba y también de la policía tratando de ocultar este tipo de problemática. Esta articulación entre universidad y la sociedad y estas problemáticas, ¿cómo se tienen que dar? ¿Cómo seguirían las acciones, la lucha? Hacemos un llamado no solamente en este espacio, sino generar los espacios donde nosotros con el estudiante en sí, nosotros como estudiantes o como los profesores, los docentes en ese sentido, podamos encontrar esos espacios de debate, pero no solamente que quede acá, en el aula, sino que salga para afuera, como bien hacemos nosotros. Por eso ya hemos cortado el puente centenario por las muertes obreras, lo hemos hecho por la absolución a los petroleros de Las Heras, y los llamamos a los estudiantes a que se movilicen activamente, no solamente desde las aulas o de los centros estudiantes, sino también hacia las calles junto con los trabajadores. Estamos con el biólogo y ambientalista Raúl Montenegro. Contanos un poco, Raúl, el marco de la charla que venís a dar hoy acá en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, en realidad es un poco socializar junto con los vecinos de Bower lo que estuvo pasando, lo que está pasando en este momento, y cuáles son sobre todo las nuevas luchas, porque a la lucha que logró cerrar el anterior vertedero se suma ahora la lucha para tratar de cerrar el proyecto nuevo. O sea que básicamente un poco explicar todo lo que pasó y sobre todo cómo vamos caminando hacia esta lucha, que obviamente va a ser mucho más difícil, ¿no? ¿Y la situación de Bower hoy, actualmente, cuál es? Y la situación es muy simple. Por un lado, las 12 millones de toneladas que están acumuladas no están remediadas, solamente está haciéndose una cobertura por tierra bastante dudosa. Y falta ahora, por un lado, la remediación de toda esa masa de residuos. Hay que recordar que las 9 fosas que hay, 8 están sin membrana, o sea, siguen contaminando, y la 9ª tiene membrana, pero también tiene una enorme montaña, con lo cual los desechos, particularmente gases, lo que se llaman compuestos orgánicos no metánicos, siguen siendo venteados de allí. Y esa es la situación en lo que fue, y lo que más preocupa a la gente, y realmente hay que estar allí para darse cuenta de qué punto es una enorme preocupación, es esta iniciativa de querer crear un vertedero nuevo, prácticamente 800 metros de la zona de potrero del Estado, pero esta vez para enterrar 3 veces más cantidad de basura, o sea, estamos hablando de 28 millones de toneladas. O sea, la situación actual yo diría que es bastante delicada, una remediación no hecha y una amenaza de nuevo vertedero muy cerca. ¿Y qué tipo de respuesta ha dado tanto el Estado provincial como municipal?
Bueno, en realidad, tanto el Estado municipal como provincial, y particularmente la Municipalidad de Córdoba, más que respuesta, ha dado problemas, porque es la responsable directa de que no haya habido remediación y es la responsable directa de la nueva amenaza. O sea, desde ese punto de vista es una situación verdaderamente lamentable. Pero también hay responsabilidades paralelas, como el caso de la propia Universidad Nacional de Córdoba, en donde el ICEA, que es por otra la institución donde yo represento mi facultad, que es la Facultad de Psicología, hubo un equipo técnico que produjo un estudio sobre localización realmente técnicamente lamentable, en donde llegó a considerar zona óptima el lugar donde hoy en día se encuentra el vertedero, y en donde obviamente la municipalidad finalmente eligió colocar o por lo menos proponer ese lugar para hacer el nuevo. Entonces yo creo que el panorama de actores que han cumplido mal sus funciones es bastante largo, no solamente municipalidad y provincia, sino en este caso también un equipo técnico cuya capacidad no fue precisamente digna de alabar cuando uno ve el estudio que hicieron. Bueno, muchas gracias, Raúl. No, faltaba más. Y bueno, lamentablemente tenemos que decir que en el día de hoy nuevamente vimos las consecuencias trágicas del avance de la especulación inmobiliaria y la construcción puesta al servicio de las ganancias de las grandes empresas, porque nuevamente murió un obrero de la construcción, hecho que repudiamos completamente, y desde ya el programa está a disposición de la familia para hacer la denuncia públicamente. Gracias por acompañarnos hasta acá. Le pedimos disculpas a todos los televidentes que se comunicaron y no nos da el tiempo para transmitir los mensajes. Sí queremos decir que los trabajadores de call center se comunicaron para denunciar que ellos también están sufriendo los despidos en sus lugares de trabajo. También queda abierto el espacio para ellos. Antes de irnos, te invitamos, el viernes que viene la Juventud del PTS organiza un festival en el Teatrino en Ciudad Universitaria por la absolución de los petroleros de Las Heras y denunciando la política represiva en Córdoba. Así es, a partir de las 19 horas. Así es. Muchas gracias por acompañarnos y recordad que podés ver la repetición o recomendarla mañana jueves por Canal C a las 13 horas y seguidamente en Facebook. Hasta el próximo miércoles. Buenas noches.